Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Somos pocos, no somos muchos, ¿no? A ver. Bueno, acá dice 22, pero yo le veo la cara a Zoe, a Loli, a Juanpe y nada más. El resto no sé dónde andan. Así que bueno, no importa. Estarán por ahí apareciendo, ahí van apareciendo algunos más. Bueno, ¿todos bien, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, espero que estén escuchándome. Cualquier cosa me escriben, yo tengo el chat abierto, así que cualquier cosa me consultan. Díganme si me están escuchando normalmente como para que les vaya contando qué vamos a hacer y cómo continuamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, listo, genial. Chicos, bueno, hoy terminamos la unidad 8, que es la de principios procesales. Vamos a hacer un paneo general por el código, así que si tienen a mano en la compu o en papel el código procesal, ténganlo a mano, hacemos una charla general y les hago algunas observaciones respecto de cómo están receptados algunos de los principios procesales y cargas procesales que hemos hablado siempre siguiendo el lineamiento de las enseñanzas de Gossaini, que ustedes saben que es por el lado que entroncamos el tratamiento del tema, y los voy a dejar ya después libres para que ustedes lo analicen. Yo insisto en algo que les dije en la primera clase de esta unidad, que es que me tomé el trabajo de buscarles la mayor cantidad de información posible, que es la que les subí al campus, para que ustedes puedan ir leyendo en particular acerca de cada principio procesal y de la extensión de cada principio, porque como son temas que si bien tienen arraigamiento práctico en algunas de las cosas que vamos a charlar ahora, y eso nos permite bajarle un poco a la realidad, en muchos casos, al hablar de principios procesales, estamos hablando de construcciones doctrinarias, teóricas, que en algunos casos se hace más difícil traspolarlas. Entonces, por eso yo les subí la mayor cantidad de material posible para que ustedes tranquilos vayan leyendo y vayan incorporando los conceptos de cada uno de esos principios o de la mayoría de esos principios en lo posible. Les cuento también que hace un ratito hablé con la doctora Pereira y con la doctora Berardo. Yo no sé todavía cuándo es la fecha del parcial. Ustedes me preguntaban la vez pasada y no les pude contestar. No sé cuándo es, no lo tengo claro, no me lo comunicaron las chicas todavía, ni el doctor Basso. Pero hoy yo termino la unidad 8. El lunes que viene no hay clases porque es feriado, ¿sí? Así que mi clase, la que correspondería a la unidad que yo vaya a iniciar, en lugar de iniciarla el lunes 21, la voy a iniciar el miércoles 23, reemplazando a la doctora Pereira, que no va a estar ese día, ¿correcto? Así que cuando prendan la compu el lunes 23, en lugar de ver a la doctora Pereira con esos ojos celestes que tiene, lindos, qué sé yo, van a ver esto. Así que no se asusten, sepan que es lo que les toca y ese día me tendrán que escuchar a mí. Todavía no sé cuál de los dos temas que me propusieron las chicas voy a dar, si voy a hablar de sujetos procesales o si voy a hablar de teoría, algo de teoría general de la prueba. Lo tengo que definir con ellas en la semana, así que sepan que el lunes que viene no estamos, vamos a arrancar el miércoles y que creo que voy a tener solamente 2 clases por delante para dar algunos de esos 2 temas. Ya después vamos camino al parcial. Chicos, vamos a terminar con esto. Yo les quería contar lo siguiente, por eso les pedí que tengan a mano el código. Muchos de los principios y reglas procesales de los que hemos hablado, en realidad la mayoría
están desparramados en diversos artículos del Código o inferidos en varios artículos del Código Procesal Civil. Pero hay dos artículos en particular, o tres artículos en particular, que contienen una enumeración bastante taxativa de varios de los que vimos. Esos artículos son los artículos 34 a 36 del Código Procesal, que son los artículos que se contienen dentro de lo que se llama capítulo 4, título 1, órgano judicial, deberes y facultades de los jueces. Deberes y facultades de los jueces. Mi objetivo hoy, les reitero, es tratar de bajarles a la tierra parte de las cosas que estuvimos charlando en las clases anteriores o de lo que ustedes ya hayan estado leyendo. El artículo 34 del Código Civil y Procesal Procesal Civil y Comercial de la provincia, que es idéntico al de la Nación, el artículo 34 se titula Deberes. Deberes. Fíjense que no habla de facultades, no habla de autorizaciones, habla de deberes. Son deberes de los jueces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 incisos dentro de los cuales tenemos contenidos varios principios y varias capas. Inciso primero del artículo 34. Asistir a las audiencias de prueba, vayan leyéndolo conmigo, asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad cuando cualquiera de las partes lo pidiere, con una anticipación no menor de 2 días a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que establezca este código u otras leyes que pone a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada. Vamos a resumirlo. Este primer inciso del artículo nos dirige a algo fundamental que es el principio de inmediación, del cual hemos hablado en estos días, y que en el caso de la clasificación que hace Gossaini, no la establece como principio, sino que la establece como carga, y que tiene que ver, con, coincido en esa modalidad de clasificación que tiene Gossaini, porque fíjense que el código en este artículo arranca diciendo deberes de los jueces, deberes. Es decir, si bien un deber no es exactamente una carga, en este caso el juez tiene la carga procesal de tener contacto inmediato con el proceso, inmediato. El principio de inmediación tiene que ver con que el juez tiene que dirigir, tiene que estar y tiene que ver el proceso civil acerca del cual en el momento procesal correspondiente va a dictar sentencia. Con lo cual, la inmediación tiene que ver exactamente con eso, con tener la posibilidad de tener lo más fresco posible. Por supuesto, el juez no puede, chicos, esto en la práctica sucede, el juez no puede estar, como se dice en la calle, en la iglesia y en la procesión. No puede estar asistiendo a las audiencias, redactando los despachos de mero trámite, controlando a las partes, haciendo de, ustedes no se olviden, haciendo de director de orquesta de sus empleados. Ustedes no se olviden que un juzgado civil y comercial de la provincia de Buenos Aires tiene un plantel no menor a 15, 20 personas. Es decir, un juez de primera instancia es una especie de presidente de una pyme, ¿correcto? Salvo pagar sueldos, que no lo hace, salvo pagar sueldos, lo demás lo tiene que generar él, lo tiene que orquestar él como si fuese un gerente. Además de esas cuestiones que tiene un juez de primera instancia, de tener que ocuparse de que a fulano de tal le duele la cabeza y no venga, que a fulana de tal le toque el día femenino porque estaba indispuesta o embarazada, que otro falle por lo siguiente, de que no haya yerba, esto se lo juro por Dios que es así, no haya yerba, doctor, no tengo plata para la yerba, estas cosas suceden. Además de hacerse cargo de esas cosas, que de hecho se hacen cargo muchas veces, tiene que hacer de juez. Y hacer de juez tiene que ver con el principio de inmediación. Estamos, no se olviden, bajo el paraguas del principio. ¿Ustedes me están viendo bien, chicos, o yo me estoy viendo mal? No, ahí está.
estamos bajo el paraguas del principio dispositivo. Acuérdense que el principio dispositivo es aquel que le obliga a las partes a darle impulso procesal impulso a los procesos, valga la redundancia. Entonces, este principio de inmediación tiene que ver con que el juez, bajo el paraguas del principio del principio dispositivo, tenga que tener a mano, lo más cercano posible, todo lo que sucede en el proceso. Para empezar, ustedes tengan en cuenta lo siguiente: cuando el artículo comienza diciendo son deberes de los jueces, le impone al juez, le impone al director del proceso que ejerza su autoridad de tal. Esa autoridad del juez, a diferencia de lo que podríamos suponer en un proceso dispositivo donde las partes son las que impulsan, si bien impulsan las partes, el juez dirige. Por eso el juez tiene deberes, entre esos deberes tiene la obligación de tener inmediación con las cosas que suceden en el proceso, y tiene, de acuerdo a este primer artículo, la obligación de asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con una anticipación no menor de 2 días de su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias. El juez no puede estar en todas las audiencias de prueba, pero cuando las partes lo requerimos expresamente, el juez, con la anticipación no menor a 2 días de su celebración, el juez tiene que estar. Y si no pudiese estar, tiene que eximirse fundadamente y tiene que designar en lo posible. ¿Me están escuchando, chicos? Ahí me salió un cartelito de inestabilidad Se escucha bien, de la conexión. profe. ¿Me escuchan? Sí, Listo, sí, se seguimos. escucha bien. Les decía, cuando el juez no puede estar, tiene que fundar su inasistencia y además de fundarla, tiene que, en lo posible, designar al funcionario de mayor rango que le siga para poder tomar esa audiencia, que en el organigrama sería el secretario o el auxiliar letrado de mayor antigüedad. Con lo cual, ¿qué quiero decirles con esto? El principio de inmediación y el principio de autoridad, bajo el paraguas del principio dispositivo, son centrales y receptados en el inciso 1 del artículo 36. Fíjense que en el segundo párrafo de ese mismo inciso, leemos lo siguiente: en los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, fíjense que acá el legislador determina con precisión 2 tipos de procesos, el de divorcio y el de nulidad de matrimonio. En la providencia que ordena el traslado de la demanda, se fijará una audiencia en la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público, en su caso. En ella, el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal. La segunda parte de ese inciso, en ella el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos y demás. Ahí aparece otro principio procesal que tiene que ver con el de inmediación, porque es el juez el que debería tomar personalmente esas audiencias, pero esa obligación que el juez, que el código le da al juez de avenir a las partes, de intentar avenir a las partes sobre temas de tenencia, régimen de visitas y atribución, lo vamos a ver reflejado en otro principio que nos va a aparecer más adelante en otro artículo del código, que tiene que ver con la obligación del juez de conciliar, el principio de conciliación. El juez tiene siempre no solamente la facultad, sino el deber de intentar que las partes concilien. Y esto tiene que ver también con el principio de economía procesal de esfuerzos, acerca del que también hemos leído y charlado. Vamos al segundo inciso del artículo 34, chicos. Entre los deberes del juez, el juez tiene la obligación, el deber de decidir las causas, en lo posible, con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias a los negocios urgentes y que por derecho deban tenerlo. ¿Esto qué significa? Esto es, el juez no puede, tiene la obligación de ser ordenado al dictar las resoluciones que van apareciendo a lo largo del proceso. El juez no puede tener un código procesal propio para resolver como quiera en el momento
lo que quiera, sino que tiene que seguir un orden de preferencia, salvo cuestiones urgentes que se le presenten. Esto también tiene que ver con el principio de preclusión de las etapas procesales, del cual vamos a hablar después. Vamos al tercer inciso, chicos. El juez tiene el deber de dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos. Los plazos para las provincias simples, para las sentencias interlocutorias y para las sentencias definitivas. No vamos a hablar de los plazos ahora, ustedes ya habrán visto algo cuando vieron plazos procesales en la unidad correspondiente. Lo que yo quiero es hacerles remarcarles concretamente, en este caso, que este inciso, el inciso 3 del 34, cuando habla de dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos, entronca directamente con una de las garantías procesales más importantes que la doctrina ha desarrollado y la que hemos hablado cuando hablamos de garantías, que es la de plazo razonable. ¿Correcto? Los plazos razonables son una garantía que los justiciables tenemos para que podamos desarrollar nuestra actividad procesal, ya sea como partes, ya sea como colaboradores, ya sea como operadores del derecho. Los plazos procesales hay que cumplirlos, y si el juez no pudiera cumplir esos plazos procesales, tiene la obligación de informarle a sus superiores, en este caso a la Cámara de, si estamos hablando de un juez de primera instancia, a la Cámara de Apelación, y si estamos hablando de los jueces de la Cámara de Apelación, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, pidiendo una autorización expresa para que por determinadas razones los plazos procesales, por ejemplo, para el dictado de sentencias, no pudiesen cumplirse tal como los prevé el Código Procesal. ¿Correcto? Es decir, la garantía del plazo razonable entronca específicamente con este inciso 3 del artículo 34. ¿Hasta acá estamos bien con lo que les estoy contando? ¿Van viendo cómo los principios van jugando e interactuando unos con otros? ¿Sí? Seguimos. Vamos al inciso 4 del 34. El juez tiene el deber de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Acá el legislador nos menciona específicamente el principio de congruencia. Si ustedes leyeron algo ya, tendrán un concepto de lo que era el principio de congruencia. Si ustedes todavía no lo leyeron, no importa, les hago paneo rapidito para que lo puedan tener en cuenta. El principio de congruencia, en este caso no, el principio de congruencia, que Gossaini sí lo enumera entre los principios por fuera de las cargas, tiene que ver con que el juez, a cargo del proceso, el director del proceso, al dictar la sentencia, pero no solamente al dictar la sentencia, sino al ir hilvanando todas sus providencias hasta llegar a la sentencia, tiene que ser congruente. ¿Y con qué tiene que ser congruente? Tiene que ser congruente con lo que las partes le han pedido, con lo que las partes se han defendido y con lo que las partes han probado. Eso es el principio de congruencia. Tiene que ser congruente. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el juez no puede salirse nunca de lo que las partes dijeron, de lo que las partes contestaron o de las que las partes ofrecieron probar y probaron. Bueno, ya lo van a leer, es muy largo, es muy discutido. El juez no es un títere, el juez es el director del proceso. Como tal, tiene la posibilidad, incluso, después lo vamos a ver, de pedir, de tomar algunas decisiones, sobre todo en materia de prueba, porque cuando veamos algunas de las cosas que vamos a ver en el 30 y... en el 36, en el 36, exactamente. Cuando veamos el 36, el inciso 2 del 36, vamos a ver que el juez puede ampliar algunas de las medidas de prueba que las partes hayan requerido a través de un instituto que se llama medidas para mejor
proveer y que tiene que ver directamente con su condición de director del proceso. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a esclarecer, o pretende por lo menos llegar a esclarecer la verdad de lo que las partes le están proponiendo. Pero bueno, no nos alejemos. Principio, entonces, estábamos hablando del principio de congruencia. El juez tiene que dictar su sentencia bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes. Acuérdense, chicos, siempre de cuando hablamos de fuentes del derecho, jerarquía de las normas vigentes. Acuérdense de la Constitución para abajo, cómo entroncamos todas las fuentes del derecho, y el principio de congruencia. Insisto, limitado relativamente por lo que las partes propusieron, por lo que las partes contestaron y por las pruebas que se aportaron en el proceso. Seguimos al inciso quinto. Tiene el deber el juez de dirigir el procedimiento debiendo dentro de los límites expresamente establecidos en este código. Y ahí empezamos con otro desarrollo de principios que están contenidos en el 34, inciso 5. Cuando ustedes empiecen a trabajar como abogados, el 34, inciso 5, se los van a estar tirando por la cabeza permanentemente. Ustedes van a pedir A, van a pedir B, van a pedir C, van a plantear lo que quieran, y el juzgado del otro lado les va a decir en infinita cantidad de veces, les va a proveer algo que ustedes no quieren, o que no les interesa, o con lo que no coinciden, y al final del párrafo les van a abrir un paréntesis y le van a poner artículo 34, inciso 5, CPCC. ¿Por qué? Porque el juez tiene el deber de hacer estas cosas que vamos a empezar a leer ahora en el 34, inciso 5. Ténganlo siempre en la manga, el 34, inciso 5, porque les va a servir para un montón de cosas. Primero, insisto, el título, el subtítulo es dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este código, es decir, ojo, no puede hacer lo que quiera, principio de legalidad de las formas. El juez tiene que hacer lo que el código le permite hacer. ¿Sí? No es un tirano, no es un juez dictador, es un juez director del procedimiento. ¿Esto está claro, chicos? El juez no puede hacer lo que quiere. Nosotros, los abogados, los operadores del derecho, le tenemos que marcar los límites cuando el tipo se extrapole y se salga del marco de lo que la ley procesal le establece. Es importantísimo que se graben esto en la frente. Nosotros les tenemos que poner límite a los jueces cuando los jueces no quieren o no pueden o no saben, porque muchas veces sucede, no saben dónde están parados. ¿Está claro? ¿Lo tienen claro? Háganme con la cabeza así me quedo tranquilo. Sí, perfecto. Bien. Primero, deber. ¿Me escuchan? Seguimos. Concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia a todas las diligencias que sean menester realizar. Principio fundamental del proceso civil, principio de concentración, del cual hablamos cuando estuvimos analizando todos los principios y las cargas procesales. El principio de concentración es un subprincipio dentro de las cargas, dentro de las reglas, que depende del principio general de economía procesal. Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sean menester realizar. Principio de concentración. Economía procesal, economía de esfuerzos. ¿Correcto? Inciso 2. Inciso B. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que se fije y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades. ¿Lo leyeron conmigo? Lo reiteramos porque es muy importante. Y acá ahora les voy a comentar qué dos institutos se desprenden de este inciso B. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que se fije. Esto, chicos, se llama principio de saneamiento o depuración, ¿correcto? El principio de saneamiento o depuración es una obligación que el juez tiene, de enmarcar
cualquier petición, defecto u omisión que advierta en las presentaciones que las partes hacemos. Inclusive, algo muy importante que cabe dentro del deber que el juez tiene en este caso, que es rechazarnos in limine presentaciones que el juez entienda que no tienen nada que ver o con el procedimiento que corresponde o con el tipo de proceso en el que estamos inmersos. La facultad que el juez tiene de rechazar in limine, yo se los digo como si ustedes tuvieran que saberlo. Es una in limine, es una modalidad latina de expresar un rechazo terminante y sin ningún tipo de explicación necesaria previa. El rechazo in limine es una facultad que el juez tiene de poder pararnos el carro y decirnos, usted parte, no puede hacer este tipo de presentación en este caso por lo que sea. Por ejemplo, si yo interpongo una demanda, si yo necesito, a mí me viene a ver al estudio alguien y me dice, doctor, mi hermano desapareció, no lo puedo encontrar, desapareció, no aparece, tengo miedo de que la policía se lo haya chupado y que se lo haya metido en un pozo y lo tengan escondido dentro de un calabozo. Frente a esa manifestación de un cliente, lo razonable sería que yo interponga un habeas corpus. Ustedes ya van a ver, cuando vean penal y procesal penal, van a ver que la acción de habeas corpus es justamente una posibilidad que nosotros tenemos de pedirle a un juez determinado la aparición de alguien. Habeas corpus es hallar el cuerpo en latín. Pero yo, como si fuera un abogado tan burro, en lugar de presentar un habeas corpus, me presento ante un juez civil y presento un amparo, la acción de amparo. Entonces el juez civil lo primero que hace es decirme en su despacho, y único, porque no va a haber otro, rechazo in limine la presentación que antecede porque no soy competente, porque la materia no corresponde al fuero civil y comercial, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de un rechazo in limine. Cuando lo que nosotros estamos planteando no tiene absolutamente nada que ver ni con el procedimiento, ni con el proceso civil dentro del que estamos, ni con la materia bajo tratamiento. Esa facultad del rechazo in limine tiene que ver con esta posibilidad del 34, inciso 5b, de señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones que adolezca, ordenando que se subsane dentro del plazo que se fije. Eso es saneamiento. Y además del saneamiento, puede rechazar in limine cuando las presentaciones no tienen nada que ver. Y termina el inciso. Y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Ustedes no se olviden, lo vamos a ver en un ratito, que las nulidades son las sanciones que la ley prevé para el incumplimiento de aquellos, sobre todo del contenido del principio de legalidad de formas. El juez siempre tiene que mantener el proceso vivo, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Mantener el proceso vivo implica tener la menor cantidad de nulidades posibles a la vista. No solamente porque el proceso se embarra, sino porque ellos tienen que trabajar el doble si hay nulidades, porque hay que formar incidentes y demás, y el principio de economía procesal nos obliga a tratar de que todo esté concentrado, bien llevado y lo más rápidamente posible por la celeridad. Entonces, el inciso B la letra B del inciso quinto, principio de saneamiento, principio de depuración. El C, mantener, también el juez, volvemos al principio, dirigir el procedimiento debiendo mantener la igualdad de las partes en el proceso. No necesito decirles demasiado porque tiene que ver con el principio de bilateralidad. La igualdad de las partes del proceso, ustedes no se olviden que el principio la garantía de igualdad tiene entronque constitucional, con lo cual el juez es el primero que tiene que mantener el equilibrio entre las partes para poder determinar en el futuro, al dictado de su sentencia, con el uso de la equidad,
qué parte va a tener razón y qué parte no, pero siempre a lo largo del proceso hubo que tener un equilibrio natural para que la igualdad en el manejo procesal por parte de las partes haya quedado manifestado, porque de lo contrario el juez puede ser pasible de sanciones concretas. Inciso E. Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. Acá aparece nuevamente, taxativamente mencionada por el legislador, un principio procesal de los que hemos estado hablando, en este caso una regla procesal en la terminología de Gossaini, que es la de la economía procesal. ¿Se acuerdan que hablamos de economía procesal de gastos y de economía procesal de esfuerzos? En este caso, cuando el juez tiene la obligación de vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, lo que estamos hablando, más que de gastos, es de esfuerzos. Aunque a veces, la economía de gastos también tendría que ser objeto de control por el juez, porque muchas veces los jueces nos piden a los operadores del derecho que realicemos tal o cual diligencia, a veces como medida para mejor proveer, que son costosas. Y si nosotros no tenemos clientes con beneficio de litigar sin gastos, o no tenemos clientes que tengan disponibilidad económica en ese momento para afrontar tal o cual gasto, el proceso no avanza. Y esto es, digamos, incompatible con la administración de justicia. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es controlar la economía procesal en la medida de lo posible, pero siempre apuntando a que no solamente los gastos sean menores, sino que los esfuerzos procesales sean menores para poder avanzar rápidamente hacia la solución del conflicto. Les recuerdo que dentro del principio de la carga procesal, de la regla procesal de economía, tenemos 4, 5, 6 subprincipios de los que hemos hablado: el de eventualidad, el de concentración, del que ya hablamos, el de celeridad, el de preclusión, del que vamos a hablar dentro de un ratito, el de saneamiento, que lo vimos recién en el inciso B, y el de adquisición, que es aquel principio que hace que toda aquella manifestación que nosotros hayamos volcado al proceso queda incluida en el proceso y el juez tiene la obligación de tomarla para analizarlo y resolver en sentencia. Último inciso numérico del 34, el inciso 6. Declarar en oportunidad de dictar las sentencias definitivas la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes. Esto tiene que ver con uno de los principios del que hemos hablado y que en oportunidad de desglosarlos, que es el de buena fe procesal. La buena fe procesal se da por descontada, hay que probar la mala fe, ¿correcto? La buena fe procesal se da por descontada. Lo que tenemos que probar cuando queremos plantear algo como el estilo es probar la mala fe, porque se supone que la buena fe, todos estamos trabajando de buena fe, tanto del órgano judicial como las partes. Ahora, en los casos en los cuales advirtamos que una parte u otra parte esté faltando a ese deber de probidad y buena fe, el juez tiene la obligación de declarar al dictar la sentencia definitiva la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes, lo cual también nos involucra a nosotros. Esto tiene que ver, reitero, con la buena fe y con los dos subprincipios que se derivan de ella, el de moralidad y el de abuso procesal. Algún día, tomando un mate o un café, les voy a contar infinidad de anécdotas que hay de profesionales. El Colegio de Abogados está lleno de denuncias contra profesionales por, no solamente por actuar reñidos contra lo que la ley de ética nos impone, y objeto de sanciones por temeridad y malicia, sino también por la comisión o la cuasi comisión de delitos de tipo penal, con lo cual da para una charla aparte y muy larga que no quiero hacer ahora, pero lo que tiene que hacer el juez en este caso, entroncando con el principio de buena fe, es
declarar la temeridad o malicia en la sentencia en la que hayan incurrido las partes o los profesionales. Es decir, también se nos puede sancionar a nosotros. Vamos a ver, Profesor, y esto tiene que ver con el 35, que vamos a leer ahora. Facultades disciplinarias. una ¿Me están pregunta. escuchando bien, chicos? Sí, te escucho. Este principio de buena fe procesal también se Te escucho. relaciona con el enumerado en el inciso quinto, letra D. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Tenés razón porque creo que no se los mencioné. Y si lo mencioné, creo que saltamos de la igualdad a la economía procesal. Exactamente. Tiene que prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Sancionar, prevenir en lo posible y sancionar si es que lo advierte. Tiene que ver con esto y tiene que ver con el enorme margen que este principio de buena fe da para disparar hacia todos lados. Las partes tenemos que conformarla y el juez tiene la obligación de prevenirla y si la previene y no se le da bolilla, de sancionarla. Bien observado, te O agradezco sea porque que lo pasamos de largo en tanta charla. Gracias, te agradezco. esta letra Entonces, D esto se tiene que ver, y gracias por el dato porque me das la introducción, con lo que leímos ahora en el 35. Te escucho. se analiza en conjunto con el inciso sexto, ¿verdad? Este inciso quinto, letra D. Se te cortó lo que me dijiste, repetímelo, por favor. Perdón. Que este inciso quinto, letra D, se analiza en conjunto con el inciso sexto del artículo Sí, señor. 34, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Insisto, chicos, esto es elástico, es plástico. Todos los principios van a estar entrando y saliendo permanentemente de la letra del código. Es más, si ustedes tienen imaginación, que la tienen, cuando estén un poco más cancheros en el manejo de atrás para adelante y de adelante para atrás, en este caso, el Código Procesal Civil, van a empezar a ver y a recordar en que en muchos de los artículos van a empezar a aparecer estos principios y estas reglas de las que estamos hablando. Es decir, no son compartimentos estancos, ¿correcto? Los principios y las reglas, y naturalmente las garantías, aparecen por todas partes. Y siempre van a poder ustedes imaginar algún planteo que les va a traer a un principio, a una regla, a otro principio, a vincularlos, siempre. Hay algunos que son mucho más importantes que otros. Por ejemplo, el de buena fe. Por ejemplo, el de inmediación. Por ejemplo, ni hablar del dispositivo, el de congruencia. Y hay otros que tienen una entidad menor. Pero todos juegan entre sí y todos se vinculan. Esto es elástico. ¿Te contesté? ¿Sí? Seguimos. Muy claro. Listo, seguimos, chicos. Vamos más rápido, porque son las 2:20. Facultades disciplinarias. Para mantener, el artículo 35, para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán, acá no tienen la obligación, sino que tienen la facultad, a diferencia del 34, que era un deber. ¿Se acuerdan? El 34 era un deber, esta es una facultad. Podrán mandar a que se teste, se tache, toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos. A ver, lo podemos pedir las partes y lo puede hacer el juez de oficio. B, esto también da para una charla y para un mate, ya les voy a contar algún día las cosas que suceden. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. 3. Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código. El importe de las multas que no estuviesen, bueno, esto ya no importa. Voy a los deberes, perdón, a las facultades que tiene el juez de mantener disciplinado el proceso y que tiene que ver con lo primero que yo les dije cuando arrancamos con el 34. El juez es un director del proceso, es el director del proceso, no es un espectador del proceso. Hay 3 teorías fundamentales del rol del juez, que vienen desde Roma. El juez espectador, que es un prisionero puro del principio dispositivo, las partes hacen, y el juez mira qué es lo que hacen como si fuera un partido de tenis, mira para el lado, mira para el otro, mira para el otro, mira para el otro,
y finalmente dicta su sentencia. El juez dictador, que es el que entronca directamente con el principio inquisitivo más puro, el juez hace lo que él quiere y no lo que las partes le piden, y el juez director del proceso. El juez director del proceso es es el juez moderno, es el juez que coadyuva con las partes y resuelve en función de todos los principios y reglas que estamos advirtiendo, pero siempre dentro del marco de lo que las partes proponen, de lo que su criterio sano le permite apreciar en cada caso, y fundamentalmente respetando las garantías constitucionales que dan base a todo el proceso. Vamos al 36, chicos. Facultades ordenatorias e instructorias, ¿sí? Aún sin requerimiento de parte, esto quiere decir de oficio o a petición de parte, pero aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán, no es un deber, es una facultad, podrán. Inciso 1. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. Esto es importante que lo tengan claro. Insisto, bajo el paraguas del principio dispositivo, los que tenemos el impulso del proceso somos las partes, ¿correcto? Somos las partes. Las partes somos los que tenemos la obligación de impulsar el proceso y sobre todo en determinadas etapas del juicio donde tenemos plazos que tenemos que cumplir a rajatabla. Pero si en un determinado momento el proceso se estancara porque las pruebas se dilataran, porque los recursos estuviesen, no, los recursos no, sí, bueno, también en la etapa recursiva también sucedería, los recursos se alongan demasiado en su tratamiento, los jueces pueden, mejor dicho, pueden, porque no es un deber, es una facultad, evitar esa paralización, pero no me refiero la ley no se refiere a paralización pura, es decir, a que el proceso lo archiven en el fondo de un canasto y quede guardado ahí para siempre. No, a que el juez, en su condición de director, tenga la oportunidad de participar. ¿Y cómo participa? Dándole impulso. ¿Y cómo puede darle impulso? Aún sin requerimiento de parte. Es decir, el juez puede disponer ciertas medidas que hagan que el proceso salga de su estancamiento para evitar una paralización. A tal efecto, dice el código, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. Esto, y es muy importante que lo lean con tranquilidad, es el principio de preclusión que hablamos hace un ratito. Cuando una etapa dentro de un proceso se cierra porque se vencen plazos, se cierra porque no hay nada más que hacer, se cierra porque hay más cosas que hacer pero no se hacen, y el juez dispone el avance, sobre esa etapa no se vuelve, ¿correcto? El juez puede inclusive, sabemos esto, y tiene que ver con el principio de economía procesal, podar determinadas pruebas que las partes ofrecen. Nosotros ofrecemos una X cantidad de pruebas. El juez dispone que en lugar de las 10 pruebas que ofrecemos, se tramiten 5. Empiezan a tramitarse esas pruebas. Hay uno o dos que se traban, por algún motivo, se traban. Llegamos al ofrecimiento de la conclusión de la prueba y el juez puede, sin requerimiento de parte, decir, bueno, se terminó, muchachos, hasta acá llegamos, se llama a autos para sentencia porque ninguno de ustedes impulsa el procedimiento y vamos a, con lo que hay, certificamos el vencimiento del término probatorio y pasamos a dictar sentencia. Si una parte se opusiera a eso, el juez le dice, no, principio de preclusión. Yo dispuse que se cerró. Intimé previamente, intentamos que las partes se muevan dentro del proceso con comodidad, pero no lo hicieron. Si no lo hicieran, el juez tiene la posibilidad de cerrar esa etapa y pasar a la siguiente. Principio de preclusión. Y sobre esa etapa no se vuelve. Reitero, a tal efecto, vencido un plazo, se haya o no ejercido la facultad que corresponda a las partes, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas
necesarias. ¿Correcto? Concreto, terminante. Director del proceso. El juez dispone cómo seguimos dentro del proceso en este caso. Principio de preclusión. Van a lean lo que tiene Gossaín escrito sobre preclusión porque es muy interesante. Continuamos. Inciso 2 del 36. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Derecho de defensa de las partes, garantía constitucional troncal, ¿correcto? Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de garantías, hablamos de debido proceso, hablamos de independencia judicial, hablamos de imparcialidad judicial, hablamos de defensa en juicio, mencionada acá, hablamos de razonabilidad judicial, hablamos del derecho al recurso. En este caso, estamos hablando de la defensa de las partes. ¿Qué puede hacer el juez? Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. ¿El juez tiene iniciativa probatoria? No es que estamos dentro de un proceso dispositivo donde somos las partes las que proponemos los hechos, las que proponemos el derecho y las que proponemos las pruebas. Sí, estamos dentro de un proceso dispositivo. ¿Eso le quita al juez la posibilidad de tener impulso probatorio propio? No, no se la quita. El proceso moderno, en el proceso moderno, el juez, director del proceso, tiene la posibilidad de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Es decir, el juez puede proponer una prueba determinada dentro del plazo probatorio que está abierto. Las partes tienen la obligación de opinar al respecto, porque se le puede correr un traslado o pueden manifestarse de alguna manera, y tiene la posibilidad el juez de pedir lo que se llaman medidas para mejor proveer, medidas para mejor proveer, es decir, medidas que el juez advierte que el proceso necesita para llegar a la verdad y que las partes no propusieron. Esas medidas se llaman medidas para mejor proveer, y el juez puede, en cualquier etapa del proceso que corresponda, pedirlas de oficio y aún con la oposición de las partes, siempre y cuando se respete el derecho de defensa de las partes, del derecho de defensa de juicio. ¿Fui claro en esto? ¿Correcto? Vamos al inciso 3, chicos. Este es Una importante, pregunta. es un inciso importante que ahora les voy a vincular con otro. Te escucho. El inciso ¿Qué 2 haces también aquí? estaría relacionado con el principio de bilateralidad, ¿no? Te escucho, flaca. ¿Cómo? El inciso 2 estaría relacionado con el principio de bilateralidad. No. A ver, el principio de bilateralidad, el que acabamos de mencionar, el de ordenar las diligencias necesarias, ¿a ese te referís? Sí. Sí, a ese. Bien. Sí, a ver, el principio de bilateralidad está siempre presente, chicos, porque el juez tiene que repartir los traslados de manera equilibrada y tiene que ver con el principio, con la garantía de igualdad, de la que hablamos en el 34. Pero en este inciso, más que destacar el principio de bilateralidad, lo que se está destacando es la posibilidad que el juez tiene, te reitero, de pedir medidas probatorias, que se llaman medidas para mejor proveer, para llegar a esclarecer la verdad cuando él advierte que de las pruebas que las partes ofrecen, se va a hacer difícil que él pueda dar el paso siguiente en el momento del dictado de sentencia para poder cotejar, evaluar adecuadamente qué es lo que pudo haber pasado en lo que las partes le contaron. Entonces, si él considera que tiene posibilidades de pedir una medida más, lo va a hacer. Tiene la posibilidad de hacerlo. Te reitero, en este inciso, más que el principio de bilateralidad, lo que tenés que poner el foco es en el juez director del proceso y las facultades que la ley le da para inmiscuirse, para romper el paraguas de la disponibilidad, del principio dispositivo. ¿Está? Perfecto, gracias. ¿Claro? Acuérdense, grábenselo en la frente, el juez es el director del proceso civil, a pesar de que las partes tenemos la carga dispositiva de llevarle todo. ¿Sí, Jackie? ¿Sigo? Sí, gracias. Vamos.
Inciso 3. Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión y ésta no hubiese sido consentida por las partes. Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio. Esto da para escribir un libro, este inciso, pero voy a hacérselo muy corto. El juez, como sabemos, tiene que fallar respecto de lo que las partes le pidieron, ¿correcto? Pretensiones deducidas en el litigio. Al redactar las demandas y al contestar la demanda, nosotros destacamos, desarrollamos nuestra pretensión. Ya lo hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de pretensión y acción? El juez, al dictar la sentencia, tiene que corregir, puede haber cometido algún error, ¿correcto? Puede haber cometido algún error al redactar la sentencia. Tiene la posibilidad de corregir ese error material o de suplir una omisión en la que haya incurrido al dictar la sentencia, de oficio, acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión. Es decir, el juez dictó sentencia y la publicó. Antes de que las partes nos notifiquemos de la sentencia, para apelarla o para consentirla, el juez tiene la posibilidad de corregir algún error material o de suplir una omisión en la que haya incurrido. Y ahora me voy a la punta del inciso. Siempre que no altere lo sustancial de la decisión y esta no hubiese sido consentida por las partes. Porque si las partes fuimos notificados de la sentencia y alguna de nosotras, parte A o parte B, parte actor o parte demandada, hubiera consentido ese error material o esa omisión que la sentencia haya incurrido, sonamos. Por eso las sentencias hay que leerlas prolijamente, hay que leerlas con detenimiento, no hay que dejar los dedos puestos en la sentencia antes de notificarla a la contraparte, porque si nosotros obtenemos una sentencia, la leemos y advertimos que la sentencia puede tener un error material o una omisión, tenemos la posibilidad de parte de pedir esa corrección. El juez en este inciso tiene la facultad de corregirla por su cuenta, de oficio. Y a esto iba con lo que les estaba contando hoy. Pero las partes también tenemos la posibilidad, en el inciso 2 del artículo 166, que habla de la actuación de los jueces posterior al dictado de la sentencia, las partes tenemos la posibilidad que nos da ese inciso 2, que es la siguiente: corregir a pedido de parte, formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, es decir, sin traslado, cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Entonces, ustedes entronquen el 36, inciso 3, con el 166, inciso 2. Les reitero, 36, inciso 3, 166, inciso 2. Es un lado y otro lado de la moneda. El 36, inciso 3, es lo que se llama aclaratoria de oficio. El 166, inciso 2, es la aclaratoria a pedido de parte, es decir, la aclaratoria donde la parte ya se notificó de la sentencia y le pide, levanta la mano y le dice: juez, acá se olvidó de esto o acá necesito que me aclare esto. Si ustedes no lo logran, consienten. Y si consienten, sonamos. Es decir, son las dos caras del espejo. De un lado, el juez de oficio aclara o suple. En el otro, las partes le pedimos que aclare o supla si es que lo necesitara. Acuérdense, 36, inciso 3, 166, inciso 2.
uno con el otro. Seguimos analizando el 36, chicos. Inciso 4, disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. Acá también tenemos una manifestación del principio de economía procesal. El juez tiene la facultad en cualquier momento de pedirle a las partes que se presenten para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. Si se concilia, mejor, porque nos ahorramos todo lo que sigue. Y si no fuera posible conciliar, el juez puede pedirle a las partes que le expliquen determinadas cosas que no le hayan quedado claras en la manifestación, ya sea de la demanda o de la contestación. La mera proposición de fórmulas conciliatorias, no importará prejuzgamiento. Ojo, porque muchas veces las partes queremos meter la cuchara y pretendemos recusar al juez, recusarlo porque en una audiencia conciliatoria el tipo nos puede decir, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿O qué les parece si hacemos aquello? Si esto nosotros lo interpretáramos como un prejuzgamiento, podríamos pedir la recusación de ese juez, ¿correcto? La recusación con causa, por haber prejuzgado. Bueno, el código se encargó expresamente de advertir esa posibilidad. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento, con lo cual el juez tiene que seguir a cargo del proceso. Puede proponer que hagamos tal o cual cosa, pero no es más que eso, una mera proposición, que las partes la tomamos o la dejamos. Inciso 5. Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyere necesario. Fíjense qué amplio. También principio central en este caso, principio de concentración, comparecencia de peritos y de testigos, y principio de economía procesal, para intentar no esperar a determinado momento previo a la sentencia, sino antes, vengan, explíquenme lo que no me quedó claro, así me voy a la posibilidad de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, inciso 2 del 36. ¿Ven que todo va y viene? Todo va y viene. Es decir, el juez puede, a partir de la comparecencia de los testigos y de los peritos del 5, pedir una medida de mejor proveer prevista en el 2. Todo va y viene, chicos. Por eso es piola que ustedes puedan empezar a manejar de a poco el código, porque van a ir viendo permanentemente que todo se relaciona con todo. Inciso 6. Mandar con las formalidades prescritas en este código que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros en los términos del artículo 385 387. No importa. No le demos bolilla. Y al 7 tampoco, porque es un tema previsto nada más que para los procesos de familia. Impulsar de oficio el trámite cuando existan fondos inactivos de menores muy capaces. Todo tiene que ver con lo mismo, con la concentración, con la celeridad, con la economía procesal y con, fundamentalmente, la bilateralidad en los casos. Hasta acá el 36. Les voy a hacer una mención al 37, que tienen que ver con las sanciones conminatorias, con el deber de moralidad, con el principio de moralidad y con el principio de buena fe y de abuso procesal. El 37 habla de sanciones conminatorias. Las sanciones conminatorias son aquellas que también el Código Civil y Comercial prevé en el artículo 804. No es una pena civil ni es un resarcimiento. Es una medida compulsiva que el juez toma. Se las voy a leer. Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico que quien deba satisfacerlas, podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste si aquel desiste de su resistencia. El juez manda hacer algo. Una parte no lo cumple. Se la intima otra vez para que lo haga. La parte no lo cumple. Generalmente se la vuelve a intimar para que lo haga. La parte no lo cumple. Punto. ¿Qué hace el juez? Artículo 37. Puede imponerle una sanción conminatoria que se denomina, en latín, astrainte. Una palabra extraña, astrainte. Las astraintes, insisto, como lo dice el 804 del Código Civil y Comercial, no
no es un resarcimiento para la otra parte, no es una multa que se le imponga, es decir, el juez no está multando, el juez no tiene facultades para multar, sino que lo que está haciendo es compeliendo a la otra parte, a través de meterle la mano en el bolsillo, a que, porque no hizo una cosa una vez, no hizo la misma cosa la segunda vez, no hizo la misma cosa la tercera vez, le mete la mano en el bolsillo, le fija una suma determinada en concepto de astraintes y que no van ni para el Poder Judicial, ni para el juez, ni para los peritos, ni para el abogado, se van a sumar se van a sumar al patrimonio de la contraparte que se haya visto afectado por ese mandato, por ese incumplimiento del mandato. Las astraintes nacen del incumplimiento de un mandato judicial, ¿correcto? No forman parte del reclamo original en la demanda o en la reconvención. Es una sanción compulsiva que el juez determina porque una parte no cumple con un mandato expreso contenido en el expediente. ¿Correcto? Profesor. Chicos, hasta acá tenemos un análisis, hicimos del 34 y del 34, 35, 36 y 37. ¿Correcto? Y vimos varios de los principios de los que hemos estado hablando y cómo interactúan unos con otros. Una pregunta. Yo también les vi. Escucho, dale. Entonces, ¿las astraintes solamente pueden ser impuestas de oficio o a pedido de parte tienen que ser impuestas? Las astraintes generalmente son requeridas a pedido de parte, porque fíjate vos que el 37 no dice, en ningún lado nos habla de que sea un deber del juez. Claro, a los eso digo, jueces porque es una facultad en podrán definitiva. imponer sanciones, pero no dice exactamente, es una facultad. Ahora, si las partes también tienen la facultad de pedir que se imponga, ¿correcto? Las partes tenemos la facultad de pedir que se les imponga y tenemos la posibilidad de insistir en que se les imponga. Y muchas veces lo hacemos. No son muchas veces las que los jueces lo hacen, pero cuando se cansan claro, y la se aburren de casuística no se ve de ver que oficio, una ¿verdad? parte incumple. No, la casuística no se ve de oficio. Generalmente es a pedido de parte. Generalmente es a pedido de parte. En general sí. Gracias. Bien observado. Chicos, no, a vos. Les contaba que acá vimos unos cuantos de los principios y reglas procesales de los que venimos hablando. En estos 34, 35, 36, 37, vimos unos cuantos de los principios y reglas de los que venimos conversando hasta acá. Hay algunos que no hemos hablado. ¿Cuáles son, por ejemplo? El principio de legalidad de las formas, que en el caso de la clasificación de Gossaini, lo establece dentro de los principios, justamente. El principio de legalidad de las formas conduce a que todo el desarrollo del proceso esté determinado por la normativa contenida en la ley procesal. Por eso hablamos de legalidad de formas. Es decir, nosotros tenemos que redactar nuestras demandas como lo dice el Código Procesal, contestar nuestras demandas como lo dice el Código Procesal, tenemos que desarrollar nuestras etapas probatorias como lo dice el Código Procesal. Es decir, hay una serie de circunstancias a lo largo de la lectura del código que nos va a dar la pauta de que la legalidad de formas es la regla, por eso la regla, es el principio del cual en algunos casos solamente nos podríamos apartar y que están en general vinculados con ciertas cuestiones que tienen que ver con actos de disponibilidad que la ley nos autoriza. Les voy a decir sencillamente cuáles son las excepciones que Gossaini advierte y que están contenidas en el código, como principio, que excepciones al principio de legalidad de formas. Uno de ellos, que lo vieron cuando vieron competencia con la doctora Pereira, es la prórroga de competencia. Ustedes saben que la competencia puede ser prorrogada en
los casos en los cuales la materia en la que estamos tratando tenga contenido patrimonial. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Que lo vimos? Y lo vimos para el parcial y todo. Bien, esa prórroga de competencia que las partes podemos establecer en un contrato, es una excepción al principio de legalidad de forma. Nosotros no podemos sustraernos del juez competente porque se nos ocurra, pero hay determinadas condiciones frente a las cuales sí. El caso de la prórroga de competencia por disponibilidad patrimonial es una de ellas. La segunda es la posibilidad que tenemos las partes de suspender el desarrollo de las actuaciones, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, actor y demandado, y presentemos un escrito conjunto ante el juez pidiendo la suspensión de las actuaciones. Ahora, si nosotros pedimos la suspensión de las actuaciones, el juez puede, en base a lo que estuvimos leyendo con respecto al artículo 36, inciso 1, evitar la paralización del proceso. Nosotros, las partes, nos presentamos un escrito conjunto y suspendemos por un plazo determinado, o por ningún plazo, porque en definitiva nadie nos obliga a establecer un plazo, suspendemos un proceso, porque estamos tratando de negociar extrajudicialmente, por lo que fuera. ¿Puede el juez tomar alguna medida para que, pasado el tiempo que las partes establecimos o que no establecimos, desparalizar ese proceso de oficio, ordenando a las partes que lo impulsemos? Sí puede. Puede, por lo que venimos diciendo, porque nosotros no somos los dueños del proceso. El juez es quien nos dirige dentro del proceso. Si bien nosotros podemos disponer de esa forma legal de poder determinar que tal paso procesal lo demos o no, porque convengamos suspenderlo, si pasado un tiempo razonable, depende de la materia, pero pasado un tiempo razonable, el juez advierte que hay un proceso paralizado, el juez puede, no debe, puede tomar cartas en el asunto y proponer una medida, o tomar una medida, mejor dicho, determinada para que las partes desparalicemos nuestras actividades y el proceso continúe o se termine. No se olviden también, cuando veamos modos anormales de terminación del proceso, que cualquiera de las partes también puede pedir la caducidad de la instancia. Bueno, hay una serie de condiciones que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, creo que la bolilla de caducidad, la bolilla de modo anormal de terminación de los procesos, la van a ver con la doctora Berardo, así que lo van a ver con Titi. Pero bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Una de las excepciones al principio de legalidad de formas es que las partes podemos pedir la suspensión de los procesos y también podemos pedir la alongación de los plazos. Porque también una de las manifestaciones del principio es que hay que cumplir los plazos, ¿correcto? Hay 10 días para contestar las demandas sumarias, 15 días para contestar las ordinarias, 5 días para poner excepciones a los ejecutivos. Nosotros podemos, con acuerdo de la otra parte, prorrogar esos plazos. Sí podemos. Esa es una excepción al principio de legalidad de formas, porque el código nos dice tal plazo para tal cosa, tal plazo para tal cosa. Ahora, si las partes combinamos y le manifestamos al juez que nos ponemos de acuerdo en que, a ver, hay algo elemental, chicos. La parte actora pudo haber estado preparando una demanda durante meses, ¿correcto? Meses, preparando la demanda, estudiando, trabajando, constituyendo prueba y demás. Un día, después de meses de trabajo, presenta la demanda. Esa demanda, vamos a suponer que tramita por el proceso ordinario que es el de plazos más largos. El proceso ordinario establece que nosotros tenemos un plazo de 15 días hábiles judiciales para contestar esa demanda, ¿correcto? La parte actora estuvo meses preparándola. Nosotros tenemos que contestarla en 15 días. ¿Eso está bien? Desde el punto de vista de la colaboración procesal, ¿está bien
bien eso? A ver, ¿el juez podría determinar un plazo diferente para contestar esa demanda? No. El juez no lo puede hacer. El juez tiene que atenerse a la legalidad de las formas. Ahora, si yo me tomo contacto con el abogado del actor y le digo, mira, en 15 días no alcanzo a contestarte ni la cuarta parte de las pretensiones que desarrollaste durante meses en tu demanda. ¿Me podés dar un mes para contestar la demanda? ¿El juez se puede oponer a eso? No, no se puede oponer. Si las partes conciliamos que tomamos un plazo más largo para avanzar en un determinado acto procesal, el juez lo va a tomar y nos va a decir que sí, salvo que sea un disparate, pero no sería un disparate este caso. Pero esto tiene que ver con que la legalidad de las formas puede ser más flexible si nosotros tenemos posibilidades de tomar contacto con la contraparte, especialmente en el tema plazos. Porque esto pasa mucho, sobre todo en demandas colectivas, de intereses colectivos, donde un conjunto, un colectivo de personas tuvo meses para preparar una demanda. Meses. Y después nosotros tenemos que contestarla en un plazo sumamente acotado porque la legalidad de la forma nos obliga a eso. Una excepción, la posibilidad de pedir que esos plazos se estiren. Hasta acá estoy también. Les doy dos excepciones más al principio de legalidad de formas. Acuerdos de costas. Ustedes saben que el principio general del artículo 68 del Código Procesal es que el vencido paga las costas. Bueno, podemos hacer un acuerdo con la contraparte para que el juez, al momento de dictar sentencia o de terminar anormalmente el proceso por algún motivo, en lugar de imponer las costas al vencido, imponga las costas en el orden causado. Es decir, cada parte le paga a sus abogados y paga sus gastos. Eso se puede acordar porque de lo contrario, la ley manda a que el que pierde paga. Y otra posibilidad de excepcionar el principio de legalidad de las formas es la posibilidad que tenemos las partes de renunciar anticipadamente a oponer recursos a la resolución judicial que se vaya a obtener. Eso, a ver, también se tiene que acordar, el juez lo puede homologar y nosotros voluntariamente excluirnos de la posibilidad de pedir una revisión de la sentencia en la instancia posterior que corresponda. Las cuatro excepciones que Gossaini expresamente trabaja en su tratado, les reitero, son la de prórroga de competencia, la de suspensión de actuaciones y prórroga de plazos, la de imposición de costas y la de renuncia futura a interposición de recursos. ¿Sí? Y después les quiero hacer un comentario rápido con respecto a algo que yo les comenté recién. A dónde aparecen el principio de legalidad de formas disperso por el código. Si ustedes leen el artículo 330, que es el artículo de forma en la cual debe ser reducida la demanda, van a ver que la demanda tiene que ser reducida por escrito, no puede ser verbal, a pesar del principio, justamente porque el principio escritural nos obliga a eso, y dice que contendrá, no dice podrá contener, la demanda contendrá nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, cosa demandada, exactitud de la cosa demandada, hechos en que se funde explicados claramente, el derecho expuesto sucintamente y la petición en términos claros y positivos. Deberá precisar el monto reclamado, porque si no nos exponemos a una defensa de defecto legal, salvo cuando al actor no le fue posible determinarlo, etcétera, etcétera. La misma condición sucede para quien tiene que contestar la demanda. El 354 le exige al demandado cómo tiene que tener redactada su contestación de demanda, reconociendo o negando categóricamente los hechos, especificando con claridad los hechos y observando los requisitos necesarios del 330, es decir, nombre, apellido y demás. Acá tenemos, con esto quiero darles ejemplo de que los principios procesales y las reglas procesales están desparramadas por todo el código y especialmente el principio de legalidad de formas.
Y por último, el último comentario que les quiero hacer, y ya terminamos, faltan 5 minutos. ¿Me están escuchando bien, chicos? Porque yo no escucho Sí, se escucha del otro lado que me perfecto. digan nada. ¿Estamos bien? Sí, se escucha Perfecto. perfecto. Última cosa que les digo. Genial. Última cosa que les digo. En los artículos 169, 169 a 173, si no me equivoco, espérenme que me perdí, a 168, 169 a 174, tenemos el capítulo de nulidades del procedimiento. 169 a 174. ¿Por qué existen las nulidades del procedimiento? Las nulidades de los actos procesales existen como una sanción concreta al incumplimiento que hagamos de este principio de legalidad de las formas del que acabamos de charlar. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad de formas es tan estricto, salvo las excepciones que mencionamos, que si no damos cumplimiento a sus reglas, nos exponemos a que nuestros actos procesales puedan ser declarados nulos o anulables. Y de ese principio de legalidad de formas y de su incumplimiento se desprenden algunos subprincipios muy importantes que están contenidos en este capítulo y que pueden hacernos perder toda la vida de trabajo que podamos haber tenido en un tema determinado. Así que tienen que ser muy cuidadosos con esto. La nulidad de los actos procesales puede ser sancionada, de acuerdo a cómo está descrito en el código, en determinados casos, bajo determinadas condiciones, y en cada uno de sus artículos se desprende un subprincipio procesal de importancia. Les leo el 169, que contiene 3 de estos principios. Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Ese principio se llama principio de especificidad. Es decir, si nosotros incumplimos con con algún contenido del principio de legalidad de formas, no podemos requerir la nulidad de un acto si la nulidad de ese acto no ha sido prevista por la ley procesal. Es decir, tiene que ser específica, tiene que ser, la nulidad tiene que ser específicamente determinada por la ley para que nosotros podamos requerir el dictado de su sanción. ¿Correcto? Principio de especificidad. Sin embargo, dice el artículo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Ahí tenemos contenido un subprincipio más que se llama subprincipio de trascendencia. Es decir, si aún en el caso en el cual la ley no haya sancionado con la nulidad un acto determinado, la nulidad va a proceder igual cuando ese acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Es decir, trascendencia. El acto tiene que ser trascendente para poder ser declarado nulo. Y finalmente, no se podrá declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, es decir, no obstante ser trascendente su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado. Este es el principio de conservación. Es decir, si logró la finalidad del acto, aunque sea nulo, vale. Es decir, el principio de legalidad de formas tiene su excepción en este caso, porque si ese incumplimiento ha logrado la finalidad, a pesar del incumplimiento, se ha logrado la finalidad que la ley buscaba, el acto no puede ser declarado nulo. ¿Correcto? Principio de conservación. ¿Sí?
El 170, que le sigue a este, subsanación, la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente por la parte interesada en la declaración, nos trae el principio de convalidación. Es decir, nosotros hemos convalidado un acto que tenía todas las características para ser declarado nulo, pero lo convalidamos, aunque sea tácitamente. Con lo cual, la nulidad no puede ser declarada porque nosotros ya hemos convalidado con nuestra actividad procesal, hemos convalidado qué es lo que pasa. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviera el incidente de nulidad dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto. Por lo tanto, la convalidación tiene una normativa procesal expresa. Tenemos que promover el incidente de nulidad de un acto procesal determinado dentro de los 5 días de que hemos tomado conocimiento. No voy a extenderme en esto, pero es fundamental. Acá tenemos también 5 días, legalidad de formas. ¿Esos 5 días son prorrogables por las partes? No, no. Este es un plazo expreso. Este plazo no se puede, y no conozco un caso en el mundo en el cual haya habido alguien que haya pedido que se le dé un plazo más largo para evitar una convalidación. ¿Correcto? Los actos, todos estamos tratando de no caer nunca en nulidades, porque es muy difícil levantar una nulidad. Entonces, la convalidación hace que esa nulidad desaparezca y que tengamos la obligación de interponer el incidente para no convalidar, pero 5 días subsiguientes al que hemos tomado conocimiento del acto. Último principio que les quiero mencionar, artículo 171. La parte que hubiera dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado. La parte que hubiera dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado. Es decir, nosotros no podemos ir contra nuestros propios actos. Principio de protección. La parte que hubiera dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado. Principio de protección. Cuando ustedes lean estos efectos de incumplimiento de formas en los textos de Gossaini, van a ver desarrollados estos subprincipios tal como yo se los conté. Especificidad, trascendencia, convalidación, conservación y protección, que es el del 172. Con esto, chicos, ya no los hincho más. Hemos tenido una charla larga. Yo les quería dar un panorama general para que ustedes puedan ver la existencia de los principios, aunque sea una construcción doctrinaria de orden teórico. Ustedes no se olviden que cuando yo les di la definición de principios, tomé la de Peirano como tronco, me pareció la más completa, que eran construcciones que no excluían a unos de otros y que sustituían, en muchos casos, las deficiencias de la ley, las deficiencias de las partes, las ausencias doctrinarias y las ausencias jurisprudenciales y legislativas. En este sentido, quiero que tengan claro eso. Los principios procesales y las reglas procesales están desparramadas en la ley, están desparramadas en la doctrina, están creadas por la doctrina y están contenidas fundamentalmente en la ley. Hay que saber mirarlas, hay que saber buscarlas, y en algunos casos, como el del 34 o el 37, están en un bloquecito, y en otros casos están desparramadas y hay que ir mirándolas con detenimiento y buscándole la vuelta para encontrarlas. Pero son principios que siempre a los operadores del derecho nos sirven mucho para poder defender posiciones cuando estamos procesalmente agobiados por algún lado, ¿correcto? Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, ya nos vamos a ver el miércoles 23 con el tema que sigue, que todavía no sé cuál va a ser el que voy a dar yo, pero va a ser el último. Así que lo voy a charlar con la doctora Velarde y con la doctora Pereira, y en todo caso les subo información en el campus. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa, a ver, acá me escribió, perdón, me voy, no sé quién se fue acá, María Luz, se fue y nada más. Listo, se fue, súper claro, me alegro. Chicos, les mando un beso, nos vemos Chao, en nos una vemos. semana y media. Cuídense. Chao, profe. ¿Sí? Chao. Cuídense, chicos. Abrazo.